Bueno chicos, en este video vamos a ver cuáles son los puntos notables de una función cuadrática. Los puntos notables son esos puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a construir el gráfico y posteriormente a analizar algunas situaciones problemáticas, ¿sí? Como podemos ver, y al igual haciendo un paralelo con las otras funciones que conocen, por ejemplo la lineal, tiene una intersección con y, que es llamada ordenada al origen, que es cuando la x vale 0, ¿no? Que acá está, f de 0. F de 0 es la ordenada al origen, ¿sí? Ahí lo vamos a poner. F de 0 es la ordenada al origen, ¿sí? Es la intersección de la función con el eje y, al igual que en la función lineal. Porque recuerden, ¿qué es la ordenada al origen? Es la intersección con y, entonces, ¿quién vale 0? La x vale 0. Ustedes piensen que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Una forma genérica, ¿no? Bien. Si nosotros estamos calculando la intersección con y, que es cuando la x vale 0, ¿sí? Cuando estamos reemplazando la x por 0, ¿qué es lo que va a pasar? Este término se hace 0, este término se hace 0, que es lo único que nos va a quedar, el término independiente, c, ¿sí? Así que f de 0 ahí es la ordenada al origen. Lo otro que nosotros vamos a tener en la función, en los ejemplos de los videos anteriores fue lo que podíamos observar en la tabla, que se empezaban a repetir valores a derecha y a izquierda del 0. Eso es esto que está acá, que dice VP. Y ese es el vértice de la parábola. Nosotros le ponemos VP, vértice de parábola. El vértice de la parábola. Vamos acá a señalarlo bien, ¿sí? El vértice es el punto donde la función cambia su comportamiento. Nosotros podemos observar de izquierda a derecha, después vamos a profundizar en esto, que si nosotros, como siempre, leemos un gráfico de izquierda a derecha, fíjense que acá viene decreciendo la función. Y acá la función que hace empieza a crecer, cambia de comportamiento. Bueno, en ese valor, en ese puntito, que es el vértice de la parábola, la función cambia de comportamiento. Si decrece, empieza a crecer. Si crece, empieza a decrecer. ¿Sí? Muy bien. Vértice de la parábola. Lo ponemos así. El vértice de la parábola no es otra cosa que un punto del plano. Tiene una coordenada x, vamos a llamarla xb, y para todo x a través de la función hay una coordenada y, vamos a llamarlo ib, está acá, fíjense, coordenada x de ese vértice, coordenada y de ese vértice. Muy bien, ¿cómo se puede calcular la x del vértice? Vamos a tener dos maneras. Vamos con la primera, que se puede hacer analizando el gráfico. Si nosotros miramos este gráfico, podemos observar que la x del vértice está justo en la mitad entre las dos raíces, que es la intersección con el eje x, que ahora vamos a hablar, ¿sí? Fíjense, ¿dónde corta el eje x esta función? En este puntito que se llama x1 y en este puntito que se llama x2, ¿sí? Tiene dos intersecciones con el eje x. Bueno, el x del vértice está justo en el punto medio entre esas dos intersecciones. ¿Cómo se puede calcular un punto medio? X1 más X2 dividido 2. Agarro a la primera de las raíces, agarro a la segunda de las raíces, la sumo y la divido por 2 y encuentro el punto medio, que es la X del vértice. Entonces, una opción es, teniendo las raíces, que ahora les voy a explicar cómo se calcula, vamos a sumarlas y luego las dividimos por 2. Ahí tenemos ese punto medio entre las raíces, que va a ser la X del vértice. O si no, la otra forma que tienen para calcularla, que por lo general es la más elegida, es con una formulita, que es menos b, o sea, al parámetro b le cambiamos el signo, dividido 2 multiplicado por a. ¿Sí? Esa es una formulita. Ahí tienen dos formas de calcular la x del vértice. O teniendo las raíces, las sumamos y las dividimos por 2, o la otra opción es aplicando directamente la fórmula menos b sobre 2 por a. Después vamos a ver algunos ejemplos y vamos a aplicar las dos. ¿Y cómo se va a calcular? Si yo ya tengo la x del vértice, ¿cómo se calcula la y del vértice? Bueno, muy fácil. Nosotros ya sabemos de sobra que si tengo un x,
¿Cómo calculo su y? Lo reemplazo en la función. Así que para calcular la y del vértice, lo que voy a hacer es reemplazar a la función por lo que nos dio la x del vértice. ¿Sí? Reemplazamos la x del vértice en la función. Ahí lo vamos a anotar. Reemplazamos el valor de la x del vértice en la función. Bien, así se calcula la y del vértice. Y lo otro que tenemos, que les dije que les iba a mencionar, son las intersecciones con el eje X, dos puntos sumamente importantes. Acá lo llamamos X1 y aquí lo llamamos X2. ¿Sí? Son las llamadas y conocidas raíces de la función cuadrática. Muy bien, raíces de la función cuadrática. ¿Qué son las raíces de la función cuadrática? Ni más ni menos que la intersección de la función con el eje X. Intersección de la función con el eje X. Nosotros en la función lineal, en la anterior que practicaron, tenía una sola intersección, ¿se acuerdan? Igualábamos la función a 0 y despejábamos X. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Y se nombra exactamente igual. Intersección con X, como hacíamos en la función lineal, entonces la y vale 0. Igualamos la función a 0. Entonces vamos a tener 0 igual, antes que teníamos una función lineal, bueno, ahora tenemos la función cuadrática, ax al cuadrado más bx más c. Ahora estamos haciendo todo simbólico, porque les estoy contando cómo se calcula. Luego vamos a ver un ejemplo con números y un gráfico concreto. Igualamos la función a 0, igual que hacíamos en la lineal. Y aquí vamos a tener que aplicar una fórmula para poder calcular esas dos raíces, ¿sí? Que es la fórmula de Bhaskara, un matemático. Después, en algún momento, vamos a estudiar un poco de la vida de Bhaskara. ¿Cómo es la fórmula que nos propone Bhaskara? De la siguiente manera. x1, 2. ¿Qué quiere decir x1, 2? Esto, que en esa fórmula va a aparecer x1 y va a aparecer x2. ¿Sí? La fórmula dice, teniendo en cuenta cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, recordemos, A quién era lo que acompaña a la x al cuadrado, B quién era lo que acompaña a la x a la 1 y C quién es el término independiente. Teniendo en cuenta esos parámetros, vamos a decir que la fórmula de Bhaskara es menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 multiplicado por A multiplicado por C, y todo eso desde el inicio dividido 2 por A. Esta fórmula, que ahora parece un horror y que deben estar pensando cómo voy a hacer de mi vida para acordármela, no se preocupen. Vamos a practicar y vamos a hacer tantos ejercicios y van a aparecer en tantos temas la fórmula de Bhaskara y una ecuación cuadrática para resolver, que se la terminan aprendiendo como se la terminó aprendiendo absolutamente todo el mundo desde que se creó y se empezó a enseñar esta fórmula en la secundaria. Así que no se preocupen, es práctica. Por supuesto que si no lo practican, no se lo van a acordar, obviamente. Así que bueno, estos son los elementos notables. Otra cosita que yo les voy a contar es que esta función va a tener un eje de simetría. Vamos a poner acá. Eje de simetría. Vamos a subrayarlo. Este es otro titulito. Eje de simetría. Fíjense que nosotros tenemos la función cuadrática y la función cuadrática tiene forma de U, como nosotros dijimos. Bueno, toda función que tenga un vértice va a tener un eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Es una recta perpendicular al eje X que pasa justamente por la X del vértice. Lo voy a poner acá. Fíjense, aquí tenemos la X del vértice. Bueno, es una recta que es perpendicular al eje X. Eso que tenemos ahí es el eje de simetría, esto que está acá. Perpendicular al eje X, fíjense, y pasa por la X del vértice. ¿Sí? Esto que está acá es el eje
de simetría. ¿Por qué se le llama eje de simetría? Porque lo que ocurra, porque va a dividir a la parábola en dos partes simétricas. Lo que ocurra a izquierda del eje de simetría es lo mismo que ocurre a derecha del eje de simetría. Es un espejo perfecto. Fíjense, aquí tenemos esta raíz x1. Vamos a contar los lugares, fíjense. 1, 2, 3 lugares al eje de simetría. Del otro lado, como es un espejo, también tenemos 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. Vamos a tomar la ordenada del origen. ¿Cuántos lugares hay al eje de simetría? 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Del otro lado del eje de simetría ocurre lo mismo, simétricamente, en espejo. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Todos los puntos que ustedes agarren de la parábola, ¿sí? Van a ver que está a puntos simétricos, a distancias simétricas del eje de simetría. Muchas veces nos va a ayudar este eje para poder trazar la parábola cuando nos falte algún valor. Así que esto es lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Y lo que necesitamos para poder graficar una cuadrática. La ordenada del origen, la intersección con y, las raíces, la intersección con x, que se utiliza, se aplica la fórmula de Bhaskara para calcularlas, y el vértice, que es donde la función cambia de comportamiento. Ahora todo esto que está acá lo vamos a hacer en un ejercicio y van a ver que es mucho más fácil de lo que parece.